Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Qué bueno tenerlos a todos ustedes aquí conectados y los que se van a conectar en algún momento a Comprensión de los Tiempos. Hoy otra vez tenemos al pastor Fernando Écija con Ética Cristiana y sus desafíos contemporáneos. Esta es la tercera sesión y qué bendición tener al pastor Fernando desde España con nosotros. Siempre una bendición tenerle, nos desafía, nos confronta y nos hace reflexionar y eso es muy, muy bueno. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios para que el pastor tenga todo el tiempo necesario y nos pueda compartir lo que está en su corazón. Hoy desafíos contemporáneos, tema muy importante, muy interesante. Padre, gracias por este tiempo en comprensión de los tiempos. Gracias por la vida del pastor Fernando Écija, su disposición de compartir estos temas y poder desafiarnos a reubicar, a ajustar nuestra mirada en aquello que es trascendente, que es la verdad. Y Señor, de verdad, también alinear nuestra vida con los parámetros tuyos. Señor, pido tu unción, tu gracia también sobre la vida del pastor y que pueda compartir aquello que está en su corazón con toda la libertad y que Señor deje de verdad huellas en nuestras vidas para que seamos gente que marca la diferencia y que te glorifica a ti en todo lo que hace, piensa y también habla. Gracias Jesús. Amén. Pastor Fernando, adelante. Pues muchas gracias, Paul, y una bendición y un privilegio poder estar una vez más aquí con vosotros, compartiendo o intentando compartir. Sabemos que todos estos temas son muy profundos, no podemos pretender o pecar de simplistas pensando que en estas pequeñas jornadas de una hora y algo, o una hora y algo podemos abarcar tanto, pero por menos desafiar la mente o desafiarnos a veces a profundizar más. Tal vez acercarnos a, como uno está a veces en las montañas, al borde de una montaña y decir, wow, aquí hay mucho más y querer profundizar. Y esto es muy importante porque a veces nuestra cosmovisión, el trasfondo que a veces hemos adquirido de todo esto, pues a veces es muy limitado y tenemos que siempre desafiarnos a conocer, a profundizar. Profundizar primeramente, como veíamos en la primera clase, en Dios, en la revelación. Dios se ha revelado, Dios es un ser moral que se ha revelado y desde esa revelación, de todo ese fundamento, de toda esa palabra, pues establecemos ese conocimiento, esa base sobre la cual estamos fundamentando todo esto que estamos hablando de la ética y de todo lo que es nuestro sentido de fundamento de fe. Pero también, pues a veces profundizar en lo que nos rodea pues la semana pasada creo que comenzábamos más o menos diciendo, a ver si no, para no mentir, a ver, permitirme que diciendo que la ética cristiana no surge en el vacío, no, hay una revelación de Dios, pero también a lo largo de la historia, también a lo largo podríamos rastrear el pensamiento humano ha desarrollado diferentes formas de concebir el bien, el deber o la moralidad, de concebir la ética. Y ahora no podemos desecharlo todo, sino tenemos que ver que también en medio de esos pensamientos hay revelación, hay verdad de Dios, ¿no? Y pues enriquecernos de todo ello y con todo ese enriquecimiento poder enfrentar, poder, digamos, abordar los desafíos que uno tiene a este presente, todo esto que está a mi alrededor. Ese bagaje me ayuda a entender a veces los desafíos que tengo al presente. Estábamos justamente la semana pasada hablando de toda esa realidad, de las corrientes que nos han traído hasta aquí, la modernidad, la posmodernidad y esta última o esta fase en la cual estamos ahora saliendo de la posmodernidad, entrando en algo todavía no muy definido. Pero ahí estamos, ¿no? Ahora, yo quisiera que abordemos en esta clase desafíos éticos contemporáneos. Desafíos éticos contemporáneos y, bueno, esa tensión que se produce entre la verdad, el amor y la cultura, que a veces confundimos y tenemos que entender que esas tensiones tenemos que verlas o a que Dios nos ayude a poder gravitar
bien estas tensiones con la ayuda de Dios, ¿no? Porque hay que amar y hay que, sí, pero recordemos que a veces es más un sentimiento sin un fundamento claro y pues como a veces decíamos, Dios es amor, pero no un sentimental. Pero esa tensión que se produce entre la verdad, el amor y esa cultura que nos rodea. Bien, pues el material que he recibido dice, con la gracia de Dios vamos a intentar explorar algunos de los principales dilemas éticos contemporáneos que enfrenta o que estamos ahora mismo enfrentando si habláramos de la cristiandad, presentando argumentaciones a favor y en contra y reconociendo esas divergencias entre distintas vertientes o entre distintas corrientes, todas ellas catalogadas o se catalogan como cristianas. Y sí, algunos se abren más a algo y dentro de la cristiandad y otros pues lógicamente se quieren mantener dentro de una ortodoxia más pura. Bueno, la ética cristiana hoy se enfrenta a dilemas complejos donde se cruzan fe, ciencia, cultura y sin duda política. Y la gran pregunta no es solo intentar tener claro acerca qué es lo correcto. Esa pregunta que incluso nos adentramos un poquito la semana pasada, sino también cómo dar testimonio fiel en un mundo que piensa distinto. Tal vez ante la pregunta ¿qué es lo correcto? Tal vez lo tenemos muy claro. O sea, yo no tengo dudas en cuanto a esto, pero ¿cómo poder dar testimonio? ¿Me cierro o me subo en esa torre de marfil de mi verdad o de la verdad? Y aunque sé la verdad, pues aquí me quedo. ¿O cómo puedo dar testimonio? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo intento romper barreras? ¿O cómo puedo guiar a todas esas personas a la verdad? Bueno, el camino sin duda no es fácil. Ahora, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos dice, y esto es algo que tenemos que tener como algo fundamental, es Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la teología no es algo cerrado, es algo vivo. La teología no podemos decir, no, ya está. No, la teología es continuamente, se está haciendo teología porque continuamente estamos contextualizando la palabra de Dios. No es que las verdades absolutas hayan o vayan a cambiar, ni mucho menos, pero cómo contextualizar las verdades, cómo aplicarlas a unos entornos diferentes a lo que el hombre ha vivido en tiempos pasados. Ahora, indudablemente el pensamiento es el mismo, no os conforméis a este siglo, pero sí permite que haya una transformación. Y sabemos muy bien que la palabra es metamorfosis, una metamorfosis de nuestro pensamiento, no solo para mantenernos en la verdad, sino para poder ser hábiles, sagaces presentadores como heraldos de la verdad, ¿verdad? En esa querigma, esa palabra que es el heraldo, el querú, ese que viene a presentar la palabra de Dios con gracia, con ese pensamiento que guiaba a Pablo para poder presentar el Evangelio a los atenienses y fijándose, ¿verdad? Permitió que su mente en un momento dado fuera transformada, fijándose en lo que le rodeaba y poder, no sé, mirar ese altar que ponía al Dios no desconocido y desde ahí tomar argumentos para presentar la verdad. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Una renovación de qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sin duda, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que muchos vengan al conocimiento de Dios. Entonces, Señor, ¿cómo puedo ayudar a otros que están en un pensamiento muy divergente tal vez a lo que yo entiendo, pero cómo puedo ayudarles porque esta sigue siendo la buena voluntad de Dios y agradable? Que muchos vengan al conocimiento de Dios, entonces la transformación ha de pasar primero por nosotros. Qué interesante. A lo mejor oramos, Señor, cámbialos, transfórmalos a ellos.
Y a lo mejor también el Señor dice, oye, también transfórmate y cámbiate tú para, no para claudicar ante la mentira, pero sí para desde la verdad poder ser esos embajadores, esos catalizadores del reino de Dios en medio de un mundo que se desvía continuamente. Bien, diferentes desafíos éticos contemporáneos. Vamos a abordar algunos de ellos. Insisto, de una manera un poco somera, no es entrar en grandes profundidades. Y por supuesto, es una lástima que no podemos interactuar y entrar en pregunta-respuesta o, como se suele decir, tener el derecho a réplica o decir algo, pero oye, por lo menos ahí mantén tu pensamiento crítico, tu análisis, tu capacidad de raciocinio y bueno, pongamos esto un poquito la máquina a pensar, ¿verdad? Como dice el versículo 1, hemos leído el versículo 2, pero como dice el versículo 1, hagamos un poquito culto racional. Bien, si pensáramos en conflictos de la bioética, por ejemplo, si pensáramos ante el aborto y la eutanasia, aunque el aborto es algo que ya pues lleva siendo confrontado tiempo, pero está ahí. Ahora tenemos, dentro del aborto, tenemos una postura conservadora donde está la mayoría del contexto evangélico y también católico. La vida comienza en la concepción. El pensamiento es que la vida comienza en la concepción, porque tú, hablando el salmista, hablando a Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, de mi madre. Ahora, sabemos que hay una postura liberal, progresista, y esto está ya muy adoptado por ciertas iglesias tradicionales, protestantes, donde se valora la complejidad de los casos, que en función de la complejidad de los casos, por ejemplo, una violación o ante una salud de la madre, pues, y enfatizando la compasión y el cuidado pastoral, pueden recomendar y recomiendan abiertamente ejercer ese aborto. Bueno, la tensión que se produce, la tensión ética que se produce es entre el valor de la vida y el valor de los derechos reproductivos. Tú sabes cómo dentro de las corrientes feministas es mi cuerpo, yo decido, ¿no? Pero todo eso va también un poquito permeando y entra en la lucha o el conflicto ético de la iglesia. Ahora, qué nos dice la palabra? Tenemos que seguir afirmando que la vida humana comienza en la concepción. A veces, aunque a veces se quieren referir a ese feto que se está reproduciendo como algo, yo qué sé, como un granito que se, no sé, como igual que me puedo estirpar una espinilla o me puedo estirpar yo qué sé qué cosa, pues igualmente no, pero la vida comienza en la concepción y por tanto tiene valor intrínseco desde ese mismo momento. Yo recuerdo aconsejar hace ya años a una pareja que se iba a casar, y les hablé, ¿no? Dentro de las sesiones que teníamos para prematrimoniales, les hablé que estaban pensando en cuanto a planificación familiar, si estaban pensando algo en este sentido. Y bueno, tú sabes que hay diferentes métodos, pues, pero sí, que sí preservativos, que sí el control de la temperatura, bueno, y cosas de estas. Y también pues hay píldoras, a veces lo más fácil, pues en función de las píldoras y tal, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que estaban optando, pues, habían ido al ginecólogo y el ginecólogo, pues, en función había hecho ciertos análisis, pues le recomendaba cierta tipo de píldora. Pero yo le pregunté, oye, hay que fijarse si la píldora, porque hay píldoras que evitan, digámoslo, digamos, que el óvulo sea fecundado. Pero hay píldoras que lo que evitan es que el óvulo anide. O sea, el óvulo fecundado, o sea, esa píldora lo que está evitando es que un óvulo fecundado no pueda, porque lo que se trabaja químicamente es sobre las paredes del útero, entonces impide que ese óvulo sea, digamos, pueda anidar en las paredes del útero, por lo cual el cuerpo finalmente lo desecha. Pero el óvulo ha sido fecundado. Claro, y a veces, y justamente luego me lo dijeron que el ginecólogo simplemente es una píldora, digamos, anticonceptiva, pero no le explicaron, oh, justamente cómo funciona la química de esta píldora es que lo que impide es que el óvulo, una vez fecundado, pueda anidar.
porque a lo mejor dice, bueno, te va a ir mejor para tu cuerpo, este tipo de cosas. Pues igual, y no deja de ser un aborto. Y porque entendemos que desde la concepción, digamos, la vida tiene valor, valor intrínseco desde ese momento. Si leyéramos el Salmo 139, 13 al 16, lo conocemos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Luego el salmista se está maravillando de todas esas maravillosas obras de Dios, pero lo que está contemplando no es un paisaje, se está contemplando a sí mismo. Es algo muy, muy, muy importante afirmar esto. Mi embrión vieron tus ojos, y como aquí se afirma, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces tenemos que dice la palabra, para nosotros es claro, la persona es conocida por Dios y formada porque Dios así lo está haciendo, es desde el vientre, como también lo dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, la vida, por lo tanto, es un don sagrado de Dios. Entonces seguimos afirmando esto, no puede entender que luego puede haber situaciones delicadas y todo esto, donde qué prevalece la vida de la madre, el niño, y son situaciones que Dios tiene que guiar y oramos por ello. Pero como afirmar, como realmente establecer un fundamento, tenemos que hacerlo ver. Pero indudablemente hay esa tensión incluso dentro de la cristiandad, donde algunos se están inclinando más hacia ese sentido de la protección, digamos, como compasión hacia la madre y a veces en situaciones, pues incluso facilitarlo. Y enseguida uno sabe que uno va, me encuentro con casos donde a la menor los médicos ya le están insinuando a las mujeres, oye, abortar. Bien, si pensáramos también dentro de la bioética, pensáramos en la eutanasia. España, pues donde yo hablo, es el primer país que en Europa lo aprobó, siempre Holanda va un poquito por delante y después va España, donde se ha ido aprobando los derechos en cuanto a la eutanasia. Es el derecho, los que están a favor es el derecho a una muerte digna, evitar el sufrimiento. Se apela a la autonomía y a la compasión. Si pensáramos en un pensamiento en contra, entendemos que solo Dios da y solo Dios quita la vida. El sufrimiento no anula el valor de la persona. Como Job mismo escribió y sabemos lo que él padeció, ¿no? Como insisto, el sufrimiento no anula el valor de la persona. Jehová dio, el mismo declara y Jehová quitó. Ahora, las divergencias que encontramos, pues encontramos también dentro de iglesias cristianas, dentro sobre todo de iglesias reformadas en Europa, lo aceptan en casos extremos. La mayoría de las iglesias evangélicas y católicas lo rechazan, entendiendo que aunque el dolor es real, nadie está minimizando, nadie está diciendo, oye, no, eso no importa, eso se supera de cualquier manera, cuidado, nadie está minimizando ni subestimando la situación de nadie. Pero entendemos que hay una soberanía de Dios y la vida es un valor en sí mismo. La ética cristiana reconoce que el sufrimiento puede tener valor incluso espiritual. En medio de todo ello, Dios obra, Dios se glorifica y conocemos muchos casos donde a veces, pues personas o pastores hemos visto personas donde Dios se ha glorificado en mi enfermedad. Como a veces decimos, mira, yo podré pasar o yo podré tener una enfermedad, pero no ser un enfermo. Es algo muy importante cuando no voy a permitir que esta enfermedad determine mi identidad. O como cuando decimos yo podré morir en un accidente, pero nunca accidentalmente. Es Dios el que está en control de mi vida. Dios no se ha descuidado, ¿verdad? Y de pronto, uy, me descuidé y este pobre se ha matado. Pues no, 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 ni mucho menos. Dios está en control. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es bajo la providencia de Dios. Ni un cabello cae de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, si no es bajo la soberanía de Dios. Ante tal
Cuando Él mide, ¿verdad?, con la palma de su mano las estrellas y tiene todo en sus manos y mi vida está en sus manos, uno descansa, aunque no entendamos. ¿Y cuántas veces hemos visto en medio del sufrimiento decir, Señor, yo sé que tú te puedes glorificar y me puedes sanar. Tú eres todopoderoso y si quieres, me puedes sanar. Pero si no me sanas, igualmente glorifícate en esta etapa del sufrimiento de mi vida, que es una enfermedad, una situación grave. Y hemos visto muchas situaciones e incluso personas finalmente partir con el Señor. Y qué diferente es cuando uno parte con el Señor desde una vida, desde un descanso en Él. Pero sí, insisto, nadie está minimizando el dolor y nadie está minimizando situaciones donde son complejas, sin duda. Pero Dios, en medio de todo ello, cuando lo que tenemos que orar es que el Dios de gloria se manifieste y esa compañía, lo que siempre Él nos prometió que estaría con nosotros. Y Él acompaña, y Él quiere acompañar en las situaciones más difíciles. Hay un valor espiritual en todo ello y no debe ser eliminado a cualquier costo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Pues ya lo hemos leído, Jehová dio, Jehová quitó y bendito sea el nombre del Señor, bendito que Dios sea bendecido si Él quita o si Él da, que yo me encuentre siempre alabando a Dios, glorificando a Dios, no importa mis circunstancias. Por lo tanto, no somos dueños de nuestras vidas, sino mayordomos de un don divino. Ahora, una cosa. También hay algo que tenemos que tener claro en esto de la eutanasia, porque una cosa es una eutanasia activa, donde simplemente uno puede tomar algo para terminar la vida y todo esto, y otra cosa es mantener la vida a cualquier precio. Eso tampoco. Eso tampoco. Yo creo que a veces hay una cosa que se llama en España, imagino que también por allí, que se llama testamento vital, donde uno a veces sabiendo que va a enfrentar una situación y donde dice, oye, no quiero que nadie esté decidiendo por mí si ocurriera tal caso como esto, porque tú sabes que puede haber un fallo cardíaco y enseguida se le reanima y se le mete y a veces una máquina que te sustenta y es no sé qué y cuatro máquinas para esto, una para el pulmón y otra para no sé cuánto. Y uno sí puede decir, oye, si ocurriera esto en mi vida, o sea, nada va a ocurrir que no esté bajo la providencia de mi Dios. Y no, yo no voy a, mi fe no me permite creer, uy, como no le pusieron la máquina, pues se murió. No, Dios tiene, si Dios tiene plan de que uno siga aquí, Dios va a hacer que uno siga, sin duda. Pero prolongar a veces la vida hasta el extremo, yo os hablo desde mi persona, no lo creo que sea correcto. A veces, venga, pues otro no sé, un electroshock y no sé qué, y cuatro y cinco, y lo mantenemos con 100 máquinas. Si llega un momento, en un momento dado, donde ha habido una enfermedad o lo que sea, uno puede decir, oye, si ocurriera esto, que dejen ya de medicarme, que dejen ya. Es como yo a veces uno piensa, uy, si uno tuviera un cáncer, yo a veces tenemos una persona, dos personas en la iglesia y hablaba con mi esposa y dice, si yo fuera él, yo creo que ya diría hasta aquí. Que dejen porque no soy un conejillo de Indias, que dejen de probar conmigo, que dejen de meterme en más cosas y que me dejen tranquilo. Yo estoy en la mano de Dios y ya va a ser cuando mi Dios quiera. Y si Dios me quiere sanar, que me sane. ¿Me entiendes? Pero a veces ya es casi a veces los remedios que te dan, el mantenerte es un suplicio. Es un suplicio. Cuidado, yo no estoy diciéndolo que a la primera, pero también con un poquito de sabiduría y con un descanso. Aquel que está en Dios no hay ningún temor a la muerte. Uno puede mirar cara a cara y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo me muevo en Dios y mi Dios reina. Y yo estoy en las manos de Dios. Y es algo, hay una belleza incluso en la muerte. Sí, sí. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y hay tiempo de esto. Y dice, hay tiempo de vivir y tiempo de morir. Y luego le dice después más abajo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que incluso la muerte es hermosa en su tiempo. Entonces, cuando venga el tiempo que tenga que venir, va a ser hermosa. Pero yo no voy a aguantar de cualquier manera. Lo que quiere decir, ni meterme algo para morirme, ni suicidarme, ni meterme un montón de pastillas o lo que... No, 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 no. Dios. Pero también a veces no prolongar de cualquier manera.
Mi fe me hace decir, Señor, yo descanso y voy hacia ese momento que está en tu voluntad, que no va a ocurrir por accidente, sino bajo el marco de la sombra. Yo me muevo y yo estoy, yo habito a la sombra del Omnipotente. Y desde ahí, pues descansar. Entonces también a veces, también ese sentido tiene que ser manejado con sabiduría, porque eso tiene que ser una afirmación del espíritu y del corazón, y Dios dará fuerza en medio del sufrimiento y también la convicción de cómo enfrentar todo esto y no de cualquier manera. Bueno, ahí está Dios para guiarnos en todo esto y su Espíritu Santo para acompañarnos. Bien, si habláramos de otros desafíos éticos, sin duda, pues tendríamos que hablar de la sexualidad o la identidad de género. Si habláramos del matrimonio homosexual, pues ¿cuál es la postura que entendemos tradicional? Pues nos tenemos que basar en la palabra de Dios, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre y luego dice varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre, qué bonito, Dios, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Dios creó una unidad. Para mí, es más, ahí yo veo la imagen de Dios, porque Dios es uno, Dios es uno, Dios tiene un solo nombre, Dios es el nombre de Dios, pero Dios se ha revelado en esa pluralidad, en ese sentido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa pluralidad, esa Dios siendo uno, pero es al mismo tiempo es una pluralidad, esa imagen la dejó también en el hombre. Dios crea una sola unidad, Dios creó al hombre, varón y hembra. Hay una pluralidad, pero era una sola carne. Y por eso a veces decimos, Dios creó a Adán y dice, a Eva, no, no, a Eva no. A Eva, si te fijas, el nombre de Eva no aparece hasta después del pecado. ¿Por qué? Cuando es una sola carne, igual que Dios es uno y tiene un solo nombre, cuando hay una sola entidad, una sola identidad, tiene un solo nombre, Adán. Adán, es interesante estudiar, pero no es este tiempo y yo me pierdo, no quiero empezar por ahí, ¿no? Pero Adán, y era una sola carne, pero era varón y hembra, una pluralidad dentro de una unidad perfecta. Claro, cuando pecaron, se separaron de Dios, se separaron uno del otro y al tener ya dos entidades y no ser una sola carne, al tener dos entidades, necesitaban dos nombres. Si te fijas, el nombre de Eva solo aparece después del pecado. Pero a lo que íbamos, Dios crea ese diseño perfecto, varón y hembra los creó Dios, entonces el diseño de Dios claramente es heterosexual y complementario. Hay una complementación, no eran dos entidades, sino una sola entidad que se complementaba perfectamente, igual que vemos la unidad perfecta. Y podríamos hablar, bueno, pero no hoy, del poder del uno, el poder de Dios, del uno. Y yo creo que Dios es todopoderoso porque es uno. Dios es todopoderoso, el poder del uno. Dios es todopoderoso porque es uno. Bueno, aquí hay una cosa teológica para que estudies, para que lo medites un poco por ahí. Pero Dios hace esa carne y esa que se complementaban el uno al otro. Ahora, la postura, ciertos actores o sectores progresistas vienen a afirmar que hay que enfatizar en el amor la inclusión y la reinterpretación cultural de los textos bíblicos. La reinterpretación, y tú sabes que ya tristemente han surgido Biblias inclusivas, Biblias donde están reinterpretando a la luz de esta cultura inclusivista, de esta cultura bajo el peso del género, y reinterpretando las escrituras y torciéndolas sin duda, ¿no? Ahora, la tensión surge entre la fidelidad bíblica versus hospitalidad pastoral. Entonces, claro, la tensión, claro, pastoralmente encuentra, bueno, es que nos llega este tipo de personas que se definen de esta manera y esto otro, entonces, bueno, incluso vemos que creen en Dios y entonces ese inclusivismo pues nos puede hacer errar en cuanto a la verdad. Ahora, ahí está la tensión, porque se produce esa tensión pastoral, porque no estamos hablando de rechazar, ni mucho menos. Pareciera que cuando uno está rechazando el concepto, parece que está rechazando a las personas. No, tenemos que abrir los brazos y que todos aquellos que quieran venir al Señor, que vengan y compartir el Evangelio y amar y tener gracia y misericordia para con todos, pero con la confianza que si uno se encuentra verdaderamente con Dios va a ser cambiado, como dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya no. Y sí, pues ahí se menciona pues todas estas situaciones que tienen que ver con la homosexualidad. Entonces algunos hablan de protección, bueno,
tenemos que abrir incluso de protección eclesial. Quiero mencionar algo aquí, lo puse aquí. Las iglesias han de protegerse legalmente a nivel de estatutos y declaración de fe. Por ejemplo, la Iglesia de España tuvo que hacerlo. Yo no sé si alguien me escucha, pero también es interesante. En España la ley, todo esto ha avanzado mucho y bueno, con todo el tema que lo hablaremos un poquito más de la identidad de género y bueno, personas ya con 16 años en España es legal sin el permiso de los padres, uno puede en el registro civil cambiar de sexo, decir que es hombre o mujer ya con 16 años y también empezar, sin el permiso de los padres, si esa es su voluntad, a hormonarse y a operarse si quisiera. Entonces es una situación realmente cuando, Dios mío, no pueden votar, no le damos el voto con 16 años, pero sí ya tienen la capacidad. Y claro, yo recuerdo cuando salió en España aprobada la ley trans, que así se llama, pues muchos psicólogos, y no cristianos, sino psicólogos de las universidades como de la Complutense, yo leí un artículo de una catedrático de la Complutense, donde hablaba diciendo, las secuelas de todo esto lo vamos a ver en los próximos años, en próximos 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Porque el estropicio que se está haciendo a la mente de los adolescentes, guiando en medio de, todavía no están preparados para enfrentar ciertas decisiones y simplemente influenciados por la corriente, por la presión de hoy día. Si es que en el colegio hoy en día, si alguien dice yo soy heterosexual, dice, no, 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 no te definas, no te definas. Tú prueba todo y como que diciendo, no te definas. Como que definirse pareciera que está mal ya entrar en una definición en una adolescencia. Y están queriendo, y algunos van diciendo, entonces yo soy bisexual, yo, bueno, cosas de estas. Entonces, provocar esto y que ya con 16 años, sin el permiso de los padres, se quieren hormonarse. Es horrible y vamos a ver las consecuencias psicológicas nefastas que va a producir todo esto. Pero ahí está. Y entonces a nivel santuario en España tuvimos que hacer un cambio donde nosotros en nuestra declaración de fe pone que nosotros creemos en el matrimonio, según la Biblia lo establece, entre un hombre y una mujer. Pues con muchos de vuestros estatutos en su declaración de fe lo recoge. Pero tuvimos que cambiarlo y poner creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer nacidos hombre y mujer. ¿Por qué? Porque si mañana me viene alguien, llevan una pareja aquí, tú no te das cuenta, y a lo mejor si las iglesias son más o menos grandes, llevan 6 meses viniendo, tú ves dos hombres, pero de pronto dicen, hola Fernando, hola pastor, que nos queremos casar, ¿qué? Sí, sí, pero, matrimonio entre una mujer, no, si yo soy mujer, mire mi carnet de identidad, soy mujer. Claro, entonces yo no tendría el derecho de rechazar eso. Me podrían dar un problema, no podría rechazarlo, tendría que hacerlo si yo soy mujer, usted dice que entre un hombre y una mujer y yo soy mujer. Entonces tuvimos que ser un poquito sabios y sagaces y decir, nacidos hombre y mujer, ¿no? Como tales biológicamente, ¿no? Esto es importante porque está llegando y también dentro de España incluso hay ciertas animaversión y bueno, o sea, la ley incluso nos puede poner a los pastores una multa muy grande si por ejemplo, ya ha ocurrido un caso que un homosexual va a un pastor y le está grabando porque viene de un grupo LGTBI, un grupo de esto de depresión, o si alguna persona mejor sincera, y dice, no, pues yo quiero dejar esa vida y viene a consejería, si él lo comenta a un grupo LGTBI, por lo que sea, a alguien se entera, podrían también ponernos una multa porque nos pueden decir, no, pero si esta persona me lo pidió, sí, pero esta persona no tiene ningún problema. Digamos, se le ha ido la cabeza pidiéndole a usted salir de ahí, pero no, usted no tenía que haber entrado a esa terapia o guiar esa terapia porque no tiene ningún problema, el problema lo está teniendo usted por guiar a esa conversión. En fin, es complicado, pero ahí está y tenemos que volver, insisto, amar, abrazar. A veces yo recuerdo un joven, que entró a la iglesia y, pero venía con tacones, con zapatos de tacón.
como de mujer, zapato, tacón, y hoy día pues Dios lo transformó. Claro que Dios transforma, abrimos los brazos, queremos realmente, y Dios lo hace sin duda y transforma todo esto. Ahora estamos en medio de una presión, el segundo punto, dentro de todo este controversia de o toda esta desafío ético de la sexualidad, pues, pues hablando de la identidad de género, ¿no? Pues ahí está la presión muy fuerte. La postura clásica es que el sexo biológico es parte del orden creacional. El sexo biológico es parte de lo que Dios lo creó, varón y hembra los creó, y la identidad no es, hoy se habla mucho de una identidad de género, una identidad sexual fluida, fluida como un líquido. Entonces cambiando y me puedo sentir de una manera, mañana soy otra. Entonces, la perspectiva cultural, que lo que está, lo que se argumenta es que la identidad se habla de la palabra que, no sé, yo empecé a escuchar con todo esto de la ideología de género, es un constructo. Es algo que se ha construido socialmente hablando, la persona lo ha construido. No es que realmente nace así o es así o tenemos que afirmar el principio, sino que es un constructo social, sino que el género ha sido como, no impuesto, aunque sí de alguna manera, algunos lo hablan así, pero sí, digamos, de alguna manera, la gente ha sido guiada hacia esas ideas sin que, pero como algo social y a veces muchas veces guiado por lo religioso, ¿no? Entonces, pero esto es una locura, ningún científico, ninguna gente, digamos, que doctores o lo que sea, saben que esto es eso es una aberración, porque hay muchos, aunque tú te puedas cambiar tus genitales, tu ADN, cada muestra de ADN que te hagan una gota de sangre, un pelo sigue gritando, mujer, mujer, o hombre, hombre, hombre. Entonces es algo que está ahí desde la esencia de la creación, no es un constructo, es que nacemos dentro de esa realidad. Pero bueno, ahí está. Pero también hay una divergencia, hay una controversia dentro del mundo evangélico, hay sectores tradicionales, hemos tenido incluso, seguramente veis también, pero aquí en España ciertas iglesias más de corte reformado tradicional que ya empiezan a abrir las puertas a este inclusivismo y ha sido a veces una tensión porque esto está permeando. Sabemos incluso casos dentro de la iglesia anglicana, había un obispo que finalmente, como este obispo, se declaró que era mujer, se operó y luego incluso dentro de la iglesia anglicana, siendo con todo ese cambio de hombre a mujer, siguió siendo obispa. En fin, esto sabemos que lo que sí, algo muy fuerte, que lo que sí tenemos que... Ha habido una controversia y porque dentro del Concilio Global salió recientemente un documento, hay diferentes módulos del DLT o del EDL, como se utiliza la terminología que se utiliza en español. Bueno, salió un módulo que os he compartido que, bueno, va en la defensa, aunque no quiere meterse muy mucho, por ejemplo, dentro de ese documento, aquí, dentro de ese documento lo hemos compartido, donde al principio está hablando entrenamiento de discipulado y liderazgo, hablando de identidad, el cuerpo humano y navegando la cultura con respecto a la sexualidad humana. Quiere salir un poquito al paso de todas estas presiones de los grupos LGTBIQ más, bueno, depende con lo extenso que quieras decirlo, vea que cada vez hay más géneros y todo esto, pero hay algo que el módulo quiere guiar hacia lo que sí es lo que la palabra afirma y también algo aquí, en un párrafo dice, el módulo utiliza el método de educación por diálogo y se basa en el valor central de la moderación. Habla de esa moderación de la cuadrangular como la que la cuadrana ha buscado siempre en ciertos elementos, una cierta moderación, a medida que nos anclamos sin comprometer la verdad bíblica. Nos anclamos, queremos afirmar la verdad bíblica, pero abrimos las puertas al ministerio, a los perdidos y al creyente.
al creyente que lucha con las luchas que pueda tener. Entonces, por supuesto, entonces hay una tensión entre, pareciera que si levantamos mucho la voz estamos yendo en contra de todas estas personas. No, 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 estamos yendo en contra a veces de toda esa mentira y toda esa ideología, sobre todo, como ahora mencionaré, cuando se quieren meter con nuestros hijos. Y digo bien, meter con nuestros hijos, en España surgió un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. Entonces, bueno, tú puedes tener tu verdad, tú puedes creer lo que te dé la gana, tú puedes afirmar que hoy te sientes un gato, mañana un perro, hombre o mujer, o ahora bis, o lo que tú quieras, cuantos géneros pueda ser definidos, me da igual. Pero que tú quieras inculcar toda esa filosofía. A veces a los niños había una campaña con unos dibujitos y se les decía lo que tienes entre las piernas no determina tu sexo. O sea, qué increíble, o sea, no importa lo que tengas entre las piernas, eso no determina cuál es tu sexo. Entonces, no, claro que determina. Entonces, pero ya es confundir y entonces trabajar en asociaciones de padres, estos movimientos, aunque sí o sí aquí se firmó en la educación que se mete de forma transversal a través de todo el formato educativo, sea incluso empezando desde lo más básico, e incluso instituto y bueno, se mete, se va permeando ahí. Y entonces es reaccionar. Aquí salió algo que se llama el PIN parental, algo que tú debes rellenar de una manera muy categórica para decir, oye, si vas a meter a mi hijo en cualquier charla de este tipo, tienes que tener mi permiso. Lo que ocurre, está ocurriendo es que a veces se lo saltan y en fin, ahora tenemos que preparar mucho a nuestros hijos en ese sentido, pero no podemos, ahora si nos ponemos muy beligerantes, porque a veces la moderación sí hacia aquel que quiere acercarse a Dios y abrir los brazos y responder con gracia y que la gracia de Dios cambie a las personas y sí afirmamos la verdad, pero en esa moderación en cuanto a nuestra acción evangelística y pastoral. Pero en cuanto a la verdad, en cuanto a ideología y sobre todo cuando quiere levantar esas corrientes están afectando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, uno tiene que a veces ser un poquito beligerante, un poquito de levantar la voz y decir, no, 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 hasta aquí. Y ahí sí yo creo que la iglesia como columna y baluarte de la verdad sí tiene que en un momento dado poner y hacer una buena defensa de todo esto, ¿no? Bueno, este párrafo que sigue hablando de esta moderación dice, en consonancia con nuestra herencia de moderación cuadrangular, buscamos evitar el extremismo. Estoy de acuerdo, busquemos evitar el extremismo porque, sobre todo si pensamos en personas, no me voy a hacer voy a luchar contra los homosexuales. No, 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 ni mucho menos. Dice aquí demostrando gentileza y paciencia en nuestras respuestas a estos temas y a las personas involucradas en todo esto, por supuesto, pero buscando siempre formas de responder que no obstaculicen, sino que promuevan la difusión de las buenas nuevas sobre Jesucristo. Amén. A esta moderación y a este sentido de gentileza y de paciencia con estas personas sin llenos a unos extremismos, pero sí debemos ser, por lo menos en mi opinión, muy radicales en cuanto a la verdad y en cuanto a la defensa. Si tuviéramos que hablar de sentido apologético, a veces en foros o lo que sea, pues sí, ser a veces beligerantes y tener a veces personas dentro de la denominación bien formadas para poder en un momento dado intervenir en foros de este tipo y hacer una buena defensa de nuestra fe. Y decir, tomando esta asociación que se creó en España, con mis hijos, por ejemplo, no te metas, ¿no? Y es algo que no podemos renunciar y padres tenemos nosotros, el Estado siempre va a intentar tomar, secuestrar, y a veces nosotros nos metemos tanto en en nuestros trabajos, en nuestras cosas, y no nos estamos dando cuenta quién está educando, formando y dándole forma a la mente de nuestros hijos. Ellos están enfrentando y están en medio de unas corrientes que no hemos enfrentado nosotros cuando éramos niños. Y tenemos que prepararlos, ayudarlos y ser personas vigilantes, subirnos a las atalayas, no yendo en contra de esas personas que ya están metidas en esto. Por supuesto, tú vive como quieras, hablas enseguida de que nosotros no queremos meter, pero sí queremos decir, tampoco nos metáis en esa ideología de género que lo que quiere realmente es esclavizar la mente de nuestros hijos. No lo dudemos.
Cuánto me gustaría a veces escuchar reflexiones en cuanto a esto de los que estáis ahí, pero piensa en ello y tenemos que hacer una buena defensa, que Dios nos permita estar bien preparados para desde esa verdad hacer una defensa y es como levantar vallado y decir, bueno, vamos a proteger. Y recordemos como le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, y uno decía, apacienta mis ovejas, mis corderitos, mis corderos, cuidado, cuidado pastores, si me escuchas algún pastor, cuidado los más tiernos en nuestras iglesias que a veces cuidamos muy poquito, son los más vulnerables en este momento. Los adolescentes, los niños, no nos estamos dando cuenta de lo que están viviendo, de lo que están escuchando y tenemos que poner vallado, vallado alrededor de nuestros corderos. Bien, bueno, que me voy, pero es algo que está ahí, tenemos que con la gracia del Señor, sí, no ser beligerantes en cuanto a las personas, nunca, nunca se habló de esto, pero sí en cuanto a las ideas y las verdades y decir, Señor, no, 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 no a cualquier cosa y de cualquier manera. Bien, aunque sabemos que todo esto, si de algo abusa esta gente de los grupos esto LGTBIQ, lo que sea, como quieran definirse, es del victimismo. Enseguida, no, que es que hemos dicho, nos hemos metido y no sé qué, no, pero nosotros no huyamos de lo que tenemos que hacer. Bien, en cuanto a otras, es tecnología, redes y verdad. Si pensáramos en redes sociales y ética del discurso, ética del discurso, wow, ¿qué pensaríamos con eso? Ética del discurso en el sentido a veces de que no es tan verdad, de por captar yo que sé, más like o más seguidores, a veces se abusa del postureo, a veces hablando de lo que uno no sabe o queriendo mostrar lo que uno no es. Y se exagera, ¿verdad? Y tenemos que entrar en la ética del discurso. Y incluso deberíamos a veces nosotros mismos cuidar eso, porque hay tanta, si algo va a prevalecer y a florecer fuertemente en estos últimos tiempos, es la mentira, acampa y ya uno no sabe qué es verdad, todo a veces es... Bueno, las redes sociales están llenas de eso y tenemos, el problema es la difamación, la polarización y la cancelación. Esto es algo que se ha puesto ahora de moda cuando alguien pues se ha pasado lo que sea y es cancelado. Parece que le han hecho el harakiri, pues hablando de la eutanasia, le han aplicado una eutanasia de redes y le han cancelado. Y entonces, no sé, hay tanto, ¿por qué? Dependemos tanto de esto y algo que es muy bueno y puede ser muy bueno, al final se convierte en algo que realmente pues conduce a muy poco, ¿no? Hay unos pasajes por aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, sí, pues si pensáramos en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y uno puede pensar, bueno, sino la que sea buena para dar para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida no puede, no, decir palabrotas o palabras malsonantes. A lo mejor no es bueno, palabra malsonante, sino es la exageración, es la mentira, es el engaño, es aparentar, es contar lo que realmente no hay o simplemente exagerar y bueno, es como no deja de ser una adulteración de la palabra, una corrupción de la misma. Y el llamado es a no vivir de esa manera. Si también pensáramos en Colosenses, permitidme que lo busque un momento, 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante, bueno, el discurso, el relato que a veces se está contando. El dilema es la libertad de expresión versus responsabilidad cristiana. Bueno, nosotros tenemos que cuidar y que seamos personas íntegras en cuanto, cuidando esto en cuanto a lo que estamos compartiendo y también pues pensemos en lo que estamos escuchando, ¿no? Porque muchas veces nos llenamos nos embriagamos
la palabra dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es resolución. También Pablo puede decir, me da igual si es embriagarnos con vino o embriagarnos de tanta tontería que hay en las redes sociales, ¿no? Entonces, uno que está embriagado pierde de vino o de alcohol, pierde la noción de la realidad, ¿no? Entonces, no sabe, está hablando con una farola y se piensa que está hablando con, no sé, con el vecino, ¿no? Igual, uno puede llenarse de tantas cosas que al final nos hacen perder el sentido de lo correcto. Bueno, un dilema ahí que está ahí. También podríamos pensar en cuanto a la inteligencia artificial y la humanidad. Bueno, cuestión emergente, ¿qué es lo que nos hace humanos? Bueno, yo leía el otro día un artículo sobre esto y el riesgo de la despersonalización y la ética de los algoritmos. Debate incluso intereclesial aún incipiente con todo esto, ¿no? El otro día, bueno, ya no, perdón, no era otro día, para no, pero sí, ya hace a lo mejor unos 3 meses, un pastor me decía, oye, qué bien esto del chat GPT, oye, que le pedí no sé, es que un mensaje sobre 4 ideas y me dio un mensaje buenísimo y lo prediqué el domingo. Ah, tú qué bien. Y dices, uno dice, oye, ¿cómo me facilitó el trabajo? Uno puede pensar, wow, y dices, mira esto, y lo he probado y funciona, y por qué no seguir, y al domingo siguiente también, si es que me facilita el trabajo enormemente. Y dices, ay, 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 ay. Y indudablemente hay siempre recursos que antes teníamos libros, teníamos diccionarios y por supuesto nos empapábamos del pensamiento de muchas personas y muchas veces, no quiere decir que a veces lo que a veces estábamos compartiendo, oye, pues era la palabra y nos enriquecíamos de diferentes pensadores, de diferentes teólogos y todo esto y esto pues muy bien, pues a lo mejor dice, bueno, si es lo mismo, pasa que el aparato este me lo hace mucho más rápido y me busca información y me da referencias, incluso si le digo que me cuente un chiste al principio, hasta me da hasta el chiste, hasta la anécdota y dices, madre mía, madre mía. ¿Vale? Todo esto es ese debate de, bueno, hacia dónde vamos, lo vamos despersonalizando, como Pablo escribe a Timoteo hablando de los últimos tiempos, que dice sin afecto natural, oye, lo natural, el afecto, las cosas naturales que Dios ha puesto, parece que se están un poquito diluyendo. Y sí, son herramientas muy buenas, si habláramos de redes sociales, si habláramos de inteligencia artificial y todo esto, por supuesto que está ahí y muy bien, pero hay unos peligros y tenemos que poner unos límites muy claros. Muy claros lo que no se trata de poder formar bosquejos coherentes que tengan cierta chispa, sino es hablar desde el corazón de Dios y desde la mente de Dios. Cuando Pablo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo, eso me encanta, ¿no? Es como que realmente la mente de Dios está a nuestro alcance y podemos participar de ella y poder compartirla y adentrarnos en esos secretos de Dios y aunque sea a veces sencillo lo que compartimos, pero que sea desde la voz de Dios. A veces porque podríamos pensar, oye, lo que escuchamos o lo que hablamos, ¿a quién se lo hemos escuchado? ¿A quién se lo hemos oído? Oye, ¿a quién le vamos a poner oído? Pues al chat GPT o lo que, insisto, como una herramienta de análisis. Oye, quisiera analizar el pensamiento con relación a esto de algunos teólogos o no sé qué, ¿vale? Si quieres rastrear información y poner encima de la mesa más elementos que te ayudan a tener más información, por supuesto que sí. Pero a veces tenemos que permitir que finalmente sea la voz de Dios, en esa introvisión, en ese acercar el oído. Mi Padre está hablando, yo quiero llenar la tierra de lo que Él está hablando en los cielos. Y yo lo he escuchado y yo quiero ser heraldo, mensajero de lo que Él está compartiendo. Y esto es muy importante. Y si no, pues podemos al final tener mensajes con cierta lógica, con cierto dinamismo, pero apartados del Espíritu de Dios. Y es un peligro, es un peligro
Por ejemplo, un autor que aquí menciono, en el artículo que leí un poco el otro día, Lennox, que en su libro 2084, Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad, nos viene a decir que la inteligencia artificial, la IA, aunque poderosa y prometedora, no podrá reemplazar la singularidad de la conciencia, la moralidad ni la esperanza trascendente que definen al ser humano desde una cosmovisión cristiana, en esa esperanza trascendente. Esa trascendencia que sabemos que el ser humano vive, ¿verdad? Sabiendo que tiene y hay algo más. Esta trascendencia me impulsa, me lleva a conectarme con el Espíritu de Dios. Entonces, desde ahí, pues uno quiere trabajar y esto nunca va a poder ser reemplazado. Y aunque pareciera que estamos perdiendo nuestra humanidad, pero tenemos que entender bueno, que no podemos, y sobre todo nosotros desde el púlpito, desde las plataformas que podamos, y sobre todo cuando tenemos la capacidad de que se nos ha dado el mejor chip de todo, el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos acompaña, que es nuestro consolador continuo, que es nuestra fuerza. Ahí está el Espíritu Santo, pues conectarnos con el Espíritu Santo y gracias por las herramientas. Cada vez tenemos más y mejores. Cuidado, uno no está desdeñando y nadie está diciendo como hace años que había también una controversia ética en cuanto a los televisores. Había cierto evangelista muy famoso que decía, "Ay, había que tirar los televisores y a veces la gente cogía los televisores, ahora y los tiraba. Yo tenía bueno, es familiar por parte de mi esposa y llegó a ser pastor y él se metió no sé qué y también en su casa no había televisión, pero cada vez que iba a la casa de alguien se quedaba así embobado en la televisión. Oye, el problema no es la televisión, el problema, no, el problema soy yo, cómo manejo las herramientas. ¿Cómo dependo de ellas? Cómo Pablo dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar de nada controlar de nada. Entonces, oye, lo tengo, pero me voy a dejar esclavizar, voy a dejar que al final tome ese último momento de darle vida a un mensaje de Dios, ni mucho menos. Pero bueno, ahí está esto de la inteligencia artificial y sin duda, esta es una controversia. El otro día estaba hablando con con el marido de una sobrina de mi esposa, que es catedrático aquí en la Universidad Complutense, y él está hablando de la gran dificultad que hay con todo esto de la IA, del ChatGPT y otra serie de plataformas de inteligencia artificial con las universidades. Y a veces no es tan fácil detectar cuando algo ha sido hecho con inteligencia artificial, y es un gran dilema. Es un gran dilema bueno, se está desnaturalizando, la gente lo ha hecho, si la gente deja de pensar, si la gente deja de razonar, si la gente, ¿para qué pensar? ¿Para qué tirarme 3 horas? Mira, me lo ha hecho no, ni un minuto, pues, bueno, yo no sé, o 30 segundos, lo hizo y entonces, no, somos seres pensantes, de razonar. Por ejemplo, cuando tú buscas la profundidad de la palabra, meditar en la palabra de Dios, que habla el Salmo 1 de que en tu palabra medita de día y de noche. No, pues esa maquinaria interior tiene que estar funcionando, echándole aceite para que siga bien engranada y funcionando adecuadamente y reflexionar. Cada vez pensamos menos, cada vez somos unos, por eso aquí habla de esa controversia de pareciera una pérdida de lo que es el ser humano por el ser humano, haciendo nosotros mismos unos autómatas. No sé, me estoy acordando ahora del famoso libro de Huxley, de Un mundo feliz, y cómo llegan a simplemente una cosa que buscaban el soma, querían el soma y eran personas como anuladas completamente, pero guiadas simplemente por recibir esa chute de soma, ese chute de estímulo y, en fin. Tenemos una sociedad también, Mario Vargas Llosa escribió sobre la cultura del entretenimiento. Hay un libro que publicó como ahora como unos 4 años más o menos, muy interesante, y hablaba de la cultura del entretenimiento, cómo la cultura realmente ha muerto, que hoy la gente cada vez tiene menos cultura, pero que cada vez podrá ser más tecnológica, pero culturalmente más ignorante y la gente cada día piensa menos o quiere pensar menos
Y entonces, y simplemente a veces simplemente ser entretenida. La cultura de la... No, perdón, no es la cultura del entretenimiento, sino la civilización del entretenimiento. Es el libro, Civilización del Entretenimiento, y hablaba de que la cultura está muriendo, la gente no tiene cultura, no se fomenta la cultura y la iglesia tiene que seguir fomentando una cultura que se basa en el estudio y la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios, así adentrarnos en la profundidad del conocimiento de Dios mismo. Entonces no simplemente ser entretenidos, pero fíjate, algo que me asustó cuando yo leía el libro este de Mario Vargas Llosa, decía que incluso uno de los elementos que ha facilitado eso, y hablaba de Latinoamérica, eran las iglesias evangélicas, las mega iglesias, porque decían que producían más que nada show y entretenimiento. ¡Wow! Y yo digo, tocado y hundido. Apaga y vámonos. Si hemos, los últimos 10 años o los últimos 20 años nos hemos entretenido tanto en crear show, en crear espectáculo, en sentir emociones y cosas y hemos abandonado la cátedra de la palabra muchas veces en las iglesias y encima se nos viene esto de las culturas de las redes y por aquí y por allá. Dios mío, ¿para dónde vamos? Algo para pensar, ¿verdad? Un desafío ético. Bien, pues pensando también en un último elemento, todo controversialmente que está habiendo en cuanto a la justicia, la pobreza, la migración, se habla de la responsabilidad social del creyente y hay diferentes textos y sí, aunque pareciera que la sociedad en un momento dado se vuelve más tecnológica o más así, más superficial, mucha superficialidad, pero a veces sí con ese que queriendo hacia responsabilidades sociales y es muy importante. Y la Iglesia no puede estar de espaldas a esto. Sabemos, se nos habla de cuidar a la viuda y cuidar al extranjero. Y esto es algo muy importante. El siguiente punto, cuando habla también de migración y hospitalidad, no oprimirás al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y esto está produciendo y va a producir cada día más tensiones en ese eje norte-sur que a veces se habla esas fronteras, como, y yo creo que cada vez se van a producir, lo estamos viendo, las tensiones que están viendo en Estados Unidos, también aquí en Europa lo vivimos, en España, de diferentes formas y maneras, surgen voces más reaccionarias y ahora su ejemplo y su adalid es Trump. Y bueno, la verdad es que, pero la Iglesia no debe dejar de esa misericordia, ese seguir extendiendo hacia el que está debilitado, al que, eso, de ser sensible y ser los primeros que realmente estamos ahí para ayudar en esas tensiones que se van a producir entre lo que es la migración, la pobreza y la justicia en medio de todo esto. Ahí sí, cuidándonos de políticas porque sabemos cómo todo esto contamina y a veces uno puede, he conocido a veces corrientes, incluso asociaciones que comienzan, pero luego al final se pueden politizar y pierden su valor, pierden a veces su credibilidad o sí, o a veces ese valor de reino que pueden estar desarrollando. Ahora, surge la reflexión preparando. La semana que viene hay unos textos aquí finales que nos hablan, ya hemos leído ahí en Romanos 12 para leer todo el capítulo, también 1 Corintios 13 que por supuesto se nos habla de esa preeminencia del amor. Pero, cuidado, si pensáramos en Dios mismo, ¿Dios es más amor o Dios es más justicia? ¿Qué pensaríamos? ¿Hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Vencería el amor o vencería la justicia? La- Tenemos que entender que Dios ama, es un Dios de amor, pero primeramente ama y está juramentado con Él mismo y ama su justicia. Y lo que prevalecería sería la verdad y la justicia. Y desde la justicia emanaría la gracia, la misericordia, su amor. Emanaría. Pero la justicia de Dios tiene que ser siempre vindicada. Por eso, por ejemplo, se nos da la gracia del arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, todo el cielo se abre y la gracia de Dios se derrama abundantemente y el perdón de Dios se derrama y el amor de Dios se derrama, pero la justicia de Dios tiene que ser vindicada a través del arrepentimiento. Y hablo de arrepentimiento en el sentido de un cambio real.
de dirección, no simplemente una catarsis emocional porque lo estoy pasando mal, pero no pienso cambiar en mi ser interior. No, arrepentimiento cuando hay un cambio de dirección, cuando hay una metamorfosis interior y todo esto tiene que prevalecer. Por eso Juan 14 también nos habla de que cuando de Cristo, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero el versículo, recordemos que viene a afirmar, luego el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y de gracia, de gracia y de verdad. Es de la gracia que nos conduce a la verdad y desde la verdad nos conduce a la gracia continuamente. Ahí está, plenitud continua, pero es gracia y verdad en él. Y la semana que viene, porque la pregunta que nos podíamos hacer una reflexión, ¿cómo ser fieles a la verdad sin dejar de amar? ¿Cómo actuar con gracia y a la vez o a la par con firmeza? Tengo que ser firme o para tener gracia tengo que dejar de ser firme. No, tengo que actuar desde la firmeza y desde la verdad y desde ahí pues permitir que Dios haga, pero mantenernos en esa realidad de lo que Cristo mismo es. Y estaremos viendo la semana que viene algunos ejemplos claros, reflexionando en cuestiones un poco prácticas y a veces cómo manejarlas. Y desde ahí, pues no sé, en algunos de estos casos prácticos, pues poder adquirir algo, espero, de sabiduría en cuanto a la ética cristiana. Bueno, hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, no sé si alguien, no sé si tú mismo, Paul, había una pregunta por ahí que se pueda plantear. O tú mismo, por favor, adelante. Sí, gracias, Fernando. Wow, qué tema tan, o qué temas, cada uno de esos es en realidad toda una larga discusión y reflexión y lo has resumido tan bien. Yo sí quisiera como llegar bueno, el tema de la protección eclesial. Yo creo que los temas, cada uno tiene sus preguntas y todo. Yo sé que usted lo mencionó en una de las reuniones que tuvimos con líderes nacionales en Latinoamérica ya hace un buen tiempo atrás y esto pues ha avanzado y las cosas no son tan fáciles a veces o hoy en día y no sé si alguien haya hecho lo que ustedes hicieron en España, ese tema de la protección eclesial, meter algo en los estatutos para proteger al mismo pastor, a la misma iglesia. Y también mencionó algo en cómo, en lo que es la consejería, cómo manejar o cómo manejan la consejería a esta gente, porque yo sé que aquí en Colombia hubo un momento bastante delicado con cámaras escondidas entrando a la iglesia, gente que quería hacer seguimiento, como le daban consejería a alguien, y de hecho esa persona que vino por consejería también vino, como se dice, con malas intenciones. ¿Cómo protegerse ahí? Bueno, en cuanto a lo que es la institución, en cuanto a la iglesia, yo creo que uno tiene que fijarse en los contextos de cada país y en la medida y no estar un poquito a veces nos enajenamos y vivimos de espaldas a lo que la sociedad está avanzando y en función de ese avance tenemos que protegernos. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo a nivel estatutario, porque realmente podía ocurrir, ¿no? Que una persona se presentara y dijera, yo soy mujer y usted, mira, el registro civil lo declara, la ley me ampara y la ley me reconoce como mujer, usted está obligado a casarme. Tuvimos que manejar esto, digamos, para proteger a la iglesia. Y también pusimos algún artículo más. Yo recuerdo que luego después de esa reunión creo que algunas personas me pidieron y yo puse en un foro, o se lo envié a algunas personas, cómo fue el texto, porque también... Incluso para proteger la propia iglesia hablábamos de que nuestros locales y nuestras no podían, digamos, prestarse a esto. Y entonces era forma también de proteger lo que es los lugares de culto. En cuanto a la consejería, hay algo muy importante que tenemos que ser sabios, porque claro, si alguien nos viene, ha ocurrido en España, en el sentido
de que alguien pues que dice que es homosexual y que quiere salir de eso que viene a pedir ayuda y que quiere y él mismo estaba grabando y luego se llevó la grabación porque era un miembro de una asociación de estas LGTBI. Entonces, delicado, ¿no? Otros, sin embargo, también me contaron y hubo una denuncia porque la persona era sincera, estaba buscando el consejo del pastor, pero pero luego, por lo que sea, o él tenía un círculo o comentó que había ido a una iglesia y el pastor, entonces pareciera que fueron contra él porque aunque él lo pida, no se le puede dar porque él no tiene ningún problema. A lo mejor se le ha ido un poco la cabeza, pero no, 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 no. O sea, no le puede dar terapia a algo que no tiene un problema. Entonces, tú mismo le estás provocando esa confusión al abrirte a aconsejarle y a guiarle en esa regresión, ¿no? Ahora, yo creo que vamos a enfrentar situaciones donde tenemos y podrían ir contra nosotros, pero ¿cómo ser un poco sabios? Yo creo que en la forma, porque seguirá habiendo personas y sí, y no podemos dejar de compartir con personas, no podemos dejar de dar consejería pastoral. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar el lenguaje. Tenemos que cuidar el lenguaje. Tuve un caso, perdona, tuve un caso hace años. Hubo una pareja en Cataluña que estuvo con nosotros como pastores. Él conocía a los hijos, estaban creciendo. El hijo siempre era un poco así, reconozco, ah, que a veces vemos con tendencias amaneradas y esto. Pero ellos tuvieron muchas tensiones y al final tuve que intervenir, le tuve que decir que dejaran el pastorado por tensiones que había en el matrimonio, ¿no? Pero estuvieron un tiempo como pastores cuadrangulares. Entonces, dejaron esto y un año después, el hijo, pues con 18 años así, empezó a salir, ya se manifestó que era gay y empezó a ir con y entonces en un momento dado el padre y el chico tuvieron una discusión muy fuerte en la calle. Parece que el padre le empujó, el chico se fue, ella ya no volvió a casa, ya tenía 18 años. Y este chico, al cabo de como 5 años, ya había pasado como 5 años de esto, pero guiado por todo, porque estos hay delitos que a veces no caducan, guiado por una asociación LGTBI, denunció a los padres. Algo muy triste, un hijo denunciando a sus padres por haber sido rechazado por ser gay. Y porque ocurrió eso en la calle, pero solo ocurrió que el padre le empujó y le llegó a decir, me das asco, cosas de estas. Y claro, salió un periódico sensacionalista. Bueno, bueno, el artículo era un periódico muy conocido aquí en España, que era El País. Y un artículo donde hablaban de este hombre, pero hablaban del pastor y identificaban que era un pastor de iglesia cuadrangular. Pero ya no era de iglesia cuadrangular. Y así no era muy así. Y el pastor le empujó a su hijo y le dijo, me das asco, no sé qué. Pero lo identificó como pastor, lo identificó que era cuadrangular. Madre mía, tuve que intervenir y mandaron un escrito al periódico para quejarme, porque era muy malintencionado, claramente, para que si eso ha ocurrido, yo no digo que no haya ocurrido, pero ¿por qué mencionar que era cuando ya no era pastor, había sido pastor con nosotros, pero ya no lo era y era una clara intencionalidad para atacarnos a la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, bueno, al final se retractaron, no retractaron, sino hicieron otro artículo y lo aclararon, pero el periodista, antes de escribir ese artículo, me llamó. Pero yo vi que me estaba queriendo meter como el dedo en la boca para que yo a veces dijera mi posición con relación a la... Yo ya tuve que llamar a todos los pastores y comunicar a todos los pastores, por favor, si un periodista llama a no sé qué, que nadie hable. Digo, solo faltaría que alguien no tenga la sabiduría que tiene que tener y hable de forma inadecuada. Me lo pasáis a mí, pero al final me llamaron a mí, porque fui yo el que mandó el escrito este. Y entonces él me estaba como, no, vuestra posición con relación a estos movimientos LGTBI, con relación a los homosexuales, no sé qué. Y claro, yo simplemente me puse en, oye, porque algo tú tienes que cuidar es no atacar y no decir palabras denigrantes o ir en contra de tal o de aquello, sino decir, oye, yo en lo que yo creo, yo soy creyente y yo
pues yo leo la Biblia y me dice esto. Y en función de lo que dice, yo es lo que creo. ¿Me entiendes? Entonces, nadie puede ir en contra de lo que tú crees. Otra cosa es que realmente tú te pongas a hablar en contra de, o decir, o que son los desviados, o no sé qué, no sé cuánto, pero sino defender. Y yo recuerdo que entonces me mantuve ahí porque él quería meterme el dedo en la boca para que me expresara de forma inadecuada. Inadecuada. Al final el artículo fue correcto, siguió hablando, era muy triste porque, pues yo llegué a decirle, oye, habláis de nosotros por la influencia con todo esto, pero te vas a meter igual con esta asociación LGTBI. Porque ahora mismo este pobre chico es un juguete roto. Él va a ser un juguete roto en la mano de esta gente. Yo le dije al periodista, porque cuando no hay nada más triste que un hijo demande a sus padres. Porque estos supuestos amigos que ahora tiene alrededor de la asociación, un día van a estar, le van a olvidar. Ahora mismo nos interesa, te estamos utilizando para sacar esto, ¿me entiendes? Encima, fíjate, tu padre, que era pastor evangélico, había sido pastor, vamos a por ello. No sé qué, porque hubo un juicio, se presenta, bueno, un circo. Entonces, qué triste. Te vas a meter como este chico está siendo manipulado, usado y mal usado y va a ser un juguete roto en las manos de esta Mm, gente. mm, Porque sus padres siempre van a ser sus padres. Y no hay nada más triste que un hijo. Padres, yo no estoy diciendo que el padre lo hiciera bien, lo hizo mal sin duda, pero es su padre. Y un padre, pues puede en un momento dado pedirle perdón. Pero haber inducido a este chico a llevarle a un juicio y presentarse en un juicio y mirar a sus padres a la cara y estar demandándolos por cosas que está empujado. Dice, ¿por qué no te metes con la asociación? Porque realmente al final, pobre joven, va a ser un juguete roto en las manos de esta gente. Volviendo al tema de la consejería, Paul, tenemos que ser muy sabios y cuando aconsejemos, no hablando, esta gente es esto, o esto es una enfermedad, cuidando lo que decimos y siempre guiando a lo que dice la palabra. Tenemos que guiar, no guíes a la gente a tu pensamiento o a tu opinión, sino que la gente, incluso que la gente que lea, tú le guías a un texto, oye, ¿qué dice aquí? Entonces, no pongas en vez de poner tú demasiadas palabras en tu boca, deja que él interprete. ¿Qué interpretas? ¿Qué piensas tú que está diciendo esto cuando está diciendo lo que dice? Entonces, dejar que él exprese, dejar qué es lo que entiende él de lo que Dios está queriendo decir aquí. Entonces, así está siendo algo, sigue siendo una consejería, pero no es tan directiva, no es tan así, o simplemente eso es un demonio y vamos a echarlo fuera, o cosas de estas, sino guiar a la verdad, guiar a la reflexión y guiar a ese encuentro con la verdad, que la verdad no es algo, sino alguien y es Cristo, a través de la palabra. Y que en ese encuentro con la verdad y con la palabra podamos ver si es sincero y si realmente, pero que sea la palabra de Dios hablando, que sea dejando que la gente lo lee y nosotros preguntando, ¿qué piensas tú que está diciendo? ¿Qué es lo que está queriendo ujú, decir? ¿O qué es lo que le agrada a Dios o que no le agrada? Entonces, de esta manera es dejando que el Espíritu Santo esté guiando el pensamiento y no ser tan directivos o tan a veces tan... sí, eso en nuestra consejería. Eso porque si en un momento dado fuéramos denunciados, podemos, o no, yo guié esto, yo creo esto, creo la palabra y quise guiar a esa persona en su entendimiento, si es lo mismo que yo, en cuanto a la palabra y lo que Dios dice. Entonces, bueno, creo que puede ser así un poquito más sabio. ahí sí, en ese orden de ideas, el tema que mencionó en dos ocasiones, una es en la sexualidad, la educación es importante para formar la gente. Usted dijo tan importante que en la iglesia se forme la gente eh, y formar a los padres que ayuden también a formar a los hijos. Hay todo Ujú.
todo ese paquete, pero también en lo que tiene que ver con iglesia, ya iba a decir, con inteligencia artificial. Ya vamos a la iglesia artificial. No, a la, a la inteligencia artificial y el tema de la educación que pues genera ahí muchos interrogantes, porque claro, usted puede preguntar, saca de todo lo que tiene por allá y de lo bueno, lo malo y lo feo y te presenta algo y bueno, no forma necesariamente la gente, solamente la información puede ser la correcta, pero la información sola no forma la gente. Entonces, pensando en la educación, así como tanto en el área de la iglesia como también en lo que es la educación en lugares académicos como la universidad. ¿Qué debe cambiar en la educación, en la manera como educamos nosotros a la gente? Porque también aquí hay una pregunta de que las iglesias grandes, que si estamos en contra o en favor, porque hay mucho entretenimiento, confort visual, no se fijan en el arrepentimiento, sino en lo emocional. Yo personalmente diría que el tema aquí es también educación o formar una iglesia consumista versus una iglesia que forma gente hacia los propósitos de Dios. ¿Qué dirías en cuanto a eso? Bueno, yo creo que el Señor nos dio una pauta cuando en Mateo, lo que conocemos como la Gran Comisión y todo esto, dice enseñándoles que guarden. Y no les dice, y a veces nos limitamos a informar, nos limitamos a compartir ideas, pero ahí te das cuenta que la forma es la forma pedagógica que Jesús está hablando. No es simplemente dar un discurso, no es enseñándoles que guarden. O sea, te enseño algo, pero es acompañarte, es volver a repetir, es reiterar, enseñándote a guardar. Mm, Yo creo que ahí es algo muy interesante de debe ser la dinámica, es un acompañamiento más continuo, es, 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 es a veces verificar o supervisar, estás haciendo lo que entiendo que tienes que estar haciendo, lo has entendido, porque si no lo estás guardando, significa que no. Entonces, mm, enseñándoles que guarden. Yo creo que nos hemos desligado, como hemos abandonado lo que es el discipulado de una forma muy adecuada. Y a veces pensamos que discipular simplemente es informar o de doctrinas y cosas de esta, es acompañar. Yo creo que aquí hay una pauta importante. Si recuperamos, pero claro, ese discipulado, como la iglesia crecía, ese enseñándoles que guarden ocurría primeramente en las casas. Yo creo, igual ocurre con la formación de los hijos, ¿quién- a veces no hay el suficiente tiempo para formarles, educarlos eso, ese carácter suyo, igual es acompañando continuamente. No es simplemente decirles algo, sino es buscar las vías pedagógicas necesarias, dependiendo de cada uno, para que al final algo se esté haciendo carne en uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que cada iglesia tiene que a veces poder evaluar cuál está siendo su dinámica de discipulado donde cómo estamos acompañando. Yo sé que a veces surgen grupos pequeños y es muy necesario y todo esto, pero de alguna manera tenemos mm. que acompañar o verificar que se está esto, que aquello que creemos que es importante no flota en el aire como algo como que se entiende que se está haciendo, sino que realmente lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, no sé Mm. si contesto tu pregunta, pero No, no, yo sí, creo que sí, yo, yo pues creo yo que estoy cuando Jesús ahí dice, enseñándoles que guarden, me quedo ahí pensando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pues yo creo que es eso, es acompañar a las personas. Pues aquí yo creo que el tema es para repensarlo como iglesias en general. Se está hablando más de discipulado ahora, ¿qué es lo que estamos entendiendo con eso? Mm.
cuál es la práctica del discipulado en el día a Mm, día en las iglesias, para ujú. poder tocar estos temas, ¿no? Es poder Claro, hablar de esto, más allá de sí, mandarles un correo electrónico con una información o una prédica desde el púlpito y eso no transforma vidas, porque sí. sí estamos siendo bombardeados constantemente, pero no solo bombardeados, hay gente que influye y dónde estamos nosotros como iglesia en esa formación. Mira, un último pensamiento, y intentar hacerlo rápido. Es como cuando Pedro y Juan van, en el capítulo 3 de Hechos, van hacia el templo. Eh, Muy interesante, bueno, hay un cojo y es sanado, ¿no? No tengo oro ni plata, pero tengo. Pero le dicen Pedro y Juan, míranos. Y uno dice, Míranos. Y yo sé, míranos. ¿Y yo qué? Yo creo que a lo mejor Pedro le dice, míranos. Porque acaba de ser Pentecostés y todavía tengo la llama de fuego encima de la cabeza. Míranos porque somos los influencers de... Míranos porque... ¿No has visto carteles? Somos los influencers de moda. ¿No has visto? Oh, yo una vez veía no sé, un vídeo tonto de una influencer que le decía a otra, ¿de verdad no me conoces? Como diciendo, es imposible que no me conozcas. ¿Cómo puedes vivir sin conocerme? No sé, en la necedad del hombre, ¿no? No sé, a lo mejor míranos porque somos los influencers, hay carteles por no sé qué, todo el mundo habla de nosotros, ¿no? O porque tenemos, no sé, una unción encima, tengo la llama todavía en la cabeza, Pentecostés. Míranos. Fíjate, el Pentecostés fue un momento increíble, increíble. Pero fíjate que el capítulo 2 termina diciendo, y la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en la comunión unos con los otros, en las oraciones Mm, y, y en la palabra. Partimiento del pan, en la palabra, en las oraciones y la comunión. Entonces, perseveraban. Y cada día, dice, creo que el versículo 46, dice, cada día estaban en el templo orando. Y entonces, según era su costumbre, pues Pedro y Juan, otro día más que iban al templo a orar. Eventos nunca cambian a nadie. Cultos. Yo le decía a unos hombres que teníamos un campamento de hombres, y hablando de este pasaje hace poco, ¿qué te crees? Que de un campamento a otro, de un domingo a otro, como no tengas una rutina, como no tengas unos hábitos correctos. Pentecostés, maravilloso. Gloria a Dios. Habrá momentos en tu vida que han sido ¡pa! La unción, el poder de Dios, vale. Pero después son hábitos, rutinas. Y ahí tienes a un Pedro y Juan que ¿qué están haciendo? Van al templo a orar como cada día. Y me encanta que el ciego, uy, perdón, el cojo se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Entra con ellos al templo. mm, La gente al final será tocada por el poder de Dios. El poder de Dios va a tocar tu debilidad, no sé qué, pero luego empieza a desarrollar nuevos hábitos. Porque este cojo también tenía un hábito. Cada día le ponían a la puerta del templo. Tengo hábitos mm, que no me conducen a nada, solamente a la puerta del templo, pero no a nada más. Pero lo que estoy hablando es hábitos, enseñándoles que guardo. Es un discipulado que al final tiene que producir hábitos, costumbres, unas rutinas que son maravillosas en la perseverancia en la palabra, la perseverancia en la comunión, mm. en la perseverancia en la oración y en el partimiento del pan. Y cada Amén. día iban al templo. Como no seamos capaces de discipular desarrollando, ¿qué hizo este cojo? Entró con ellos, pero saltando y alabando y entró con ellos al templo. Y estoy seguro que al día siguiente volvió con ellos al templo. Lo triste Mm. sería, no sé qué piensas, lo triste sería que diría, madre mía, sí, muy bien, pero yo vivo de esto. Y me voy a hacer el cojo, ahora me hago el cojo y otra vez me pongo a la puerta. Sí. Que hay gente que ha sido tocada por el poder de Dios y siguen en la puerta, con una Mm, mentalidad. Como no cambiemos, Dios viene a darnos a través de su espíritu unos hábitos, un discipulado que va estableciendo una nueva dinámica, de la cual tenemos que perseverar, una rutina, pero son rutinas poderosas. Aquí están, con su nueva rutina, Pedro y Juan, no tengo esto, pero lo que tengo te doy, te levantas en el nombre de Jesús. Y después te vienes con nosotros, porque ¿dónde íbamos? Al templo, pues al templo. Y mañana al templo a orar. Y pasado al templo a orar. Y nos vamos a juntar a leer la palabra. Y vas a desarrollar unos hábitos nuevos. Esa es también la ujú. clave. Ahí vemos un principio de discipulado, donde la gente nos acompaña, qué vivimos y cómo lo vivimos en el día a día. Dios no es un Dios de eventos, Dios no es un Dios de sucesos, aunque hay momentos como un Pentecostés maravillosos, pero después es un hábito.
es una dinámica, es una rutina en la cual tenemos que perseverar. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, ya se acabó el tiempo y vengan a comprensión de los tiempos con estos temas tan actuales y transformadores. Muchas gracias, Pastor Écija, Pastor Pablo. Excelente, excelente clase, excelente conversación. Definitivamente estamos muy agradecidos y a todos ustedes les animamos como familia a comprensión de los tiempos que le ponga un me gusta, comparta este mensaje a otros en su WhatsApp, como puede hacerlo, compártalo y propaguemos juntos la palabra de Dios, que seamos un pueblo que esta es una forma espectacular de compartir la palabra en formas digitales. Entonces los animamos y también no olviden de seguir dando sus donaciones como el Señor les ponga en el corazón a comprensión de los tiempos para seguir haciendo esta obra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.